Eh, Hoy tenemos el privilegio de contar con Charo Gómez Osuna, y digo el privilegio porque yo la conozco sobradamente, tanto como profesional como conferenciante, y ha venido bastante a Hoyo de Manzanares, donde yo organizo conferencias y de verdad que es una garantía de éxito. Os doy la bienvenida en nombre de Camineros. Como todos sabéis, las circunstancias en las que estamos, pues lo único que podemos hacer por ahora es pues dar charlas que son muy interesantes. Charo pertenece a un grupo que se llama Equipo A de Arqueología, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro y está formada por varios profesionales de diferentes ramas, la rama de arqueología, del medio forestal y medioambiental y la antropología. Entre sus actividades cabe destacar la gestión del patrimonio arqueológico, tanto la vertiente didáctica como la puesta en valor cultural de esos yacimientos, y trabajan en la sierra, en nuestra sierra, la Sierra de Guadarrama fundamentalmente, y han llevado actuaciones tan importantes como rutas por la época visigoda de la Esa Navalvillar, donde hay también hay un yacimiento visigodo, el conjunto de molinos y batanes del Grajal, la aldea visigoda de la Cabilda, y ahora están trabajando en el Boalo. Bueno, pues una de las grandes, yo veo en el equipo A dos facetas importantísimas. Una, que lo que ellos llaman arqueología, no me acuerdo cómo lo llamáis, de gran público, ¿no? De público, sí. Arqueología de gran público, donde los pueblos que hay yacimientos y excavan, se presentan voluntarios y bajo su dirección consiguen resultados tan buenos como el que consiguieron en Hoyo. Porque no solamente descubrieron un yacimiento importante, bueno, descubrieron, el yacimiento ya estaba descubierto, pero esta arqueología de gran público lo que consiguió es algo tan importantísimo como involucrar a muchas personas de Hoyo de Manzanares, y fue el germen de la Asociación del Ponderal, que tan buenos resultados está dando, ¿no? Además, han publicado numerosos libros, entre ellos Chozas de la Sierra, La construcción del espacio del agua en Soto del Real, Madrid o Guadalix de la Sierra, Arqueología e Historia de una Vega. Bueno, una serie de libros muy, muy interesantes que os recomiendo. Cualquier cosa del equipo A es súper interesante. Bueno, pues Charo, muchísimas gracias. Te dejo a ti la voz y te dejo también la cámara. Yo ya me retiro y cuando acabe de hablar Charo, pues las preguntas que lleguen al chat yo se las haré. Pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Hasta luego, cuando quiera, Charo. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Sociedad Caminera del Real de Manzanares la invitación que ha hecho al equipo para presentar uno de los trabajos que hemos hecho en los últimos años, que es el estudio que hicimos sobre el Molino de Juan y el aserradero de mármoles de José Chamadoira, que están junto al río Guadarrama en Torrelodones. Agradecer también al Ayuntamiento de Torrelodones, que fue el que encargó al equipo este trabajo, y en este caso a Santiago Fernández, al entonces concejal de urbanismo, que es una persona muy implicada en lo que es la protección y el conocimiento del rico patrimonio que tiene el término municipal. Actualmente el concejal de Medio Ambiente ha tomado el testigo, Luis Berutís, al que también agradezco su presencia aquí, he visto que se había conectado, y sobre todo a las personas que se lo trabajan, ¿no? Desde año tras año, que son los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento, Yolanda Francés y Francisco Saro, que siguen el día a día de todos los expedientes farragosos y lentos a la hora de los inventarios y estudios sobre el patrimonio.
Esta conferencia que yo doy la cara, digamos, es un trabajo que hemos hecho fundamentalmente mi compañero Alfonso Pozuelo y yo, y han colaborado también, por supuesto, el resto del equipo, a los que Fernando, Elvira y demás, a los que agradezco su ayuda a nivel personal. Hay otras dos personas que me gustaría mencionar antes de empezar, que es en este caso el lujo que tiene el Ayuntamiento de Torrelodones, que es su archivera, Toñi Criado, que es un ejemplo para todos los ayuntamientos del entorno, de la gestión, de cómo debe ser la gestión de un archivo municipal, ya no solo a nivel histórico, sino también administrativo, y que nos ha ayudado muchísimo en este trabajo, porque ella ya había hecho una búsqueda documental sobre cualquier elemento histórico de Torrelodones. Y finalmente a una miembro de la Sociedad Caminera, Isabel Pérez Van Capel, que es, además de amiga, una buena compañera a la hora de buscar documentación y conocer el patrimonio de Torrelodones, que también nos ha ayudado y nos va a ayudar seguramente en el futuro, porque ha aportado un documento que todavía no conocemos. Bueno, comenzaremos por explicar cómo surge este proyecto de estudio sobre el Molino de Juan. Nosotros estábamos en el año 2018 terminando el trabajo de inventario y catalogación de los elementos asociados a la presa del Gasco y el canal del Guadarrama, a petición de unos 3 ayuntamientos implicados en la solicitud de la Dirección General de Patrimonio de su solicitud como bien de interés cultural, los ayuntamientos de Las Rozas de Madrid, Torrelodones y Galapagar. Dentro del estudio de la presa nosotros recorrimos la zona del entorno de la presa, en la que había numerosos caminos que llevaban a diferentes canteras y que se trazaron para ir abasteciendo la obra a medida que iba subiendo de altura desde la base del río Guadarrama hacia lo que fue el final de la obra, y asociada a ese estudio de los caminos descubrimos varios en la margen derecha del río Guadarrama que nos llevaron hasta un puente y la zona del Molino de Juan, en torno a 1 kilómetro, 700 metros más arriba de donde está actualmente la presa. Esos caminos son varios. Tenemos en primer lugar este, que sería la vereda de los ingenieros, que comunica en este puente y continúa un poco más. Otro camino denominado la senda de ingenieros, que está mucho más perdido. A partir de aquí fue más difícil de documentar. Y finalmente un camino que viene desde el lado de Galapagar, que pasa por una fuente histórica, que es la fuente del Aguijón, y que los tres coincidían en llegar hasta el puente del Molino de Juan. Nosotros comunicamos este hecho al Ayuntamiento de Torrelodones y fue en ese momento cuando nos pidieron la realización de un breve estudio, de un estudio preliminar sobre el Molino de Juan y su posible relación con la obra del canal y la presa del Gasco. Partíamos de unos datos preliminares que eran bastante confusos, porque había cierta información sobre el molino de Juan Mingo, que así se conocía, catalogado como harinero, aunque no se sabía la fecha de origen, su fecha de funcionamiento. En los documentos se hablaba de un molino de cubo, pero en otros se hablaba de una aceña o un pozo, una rueda hidráulica. En unos lados se decía que podía ser un molino harinero y en otros un aserradero de piedra. Había algunos estudios previos, los que hizo en los años 90 García Guinea y otros investigadores que trabajaron en un proyecto del Ayuntamiento de Torrelodones, y ellos plantean que este molino fue harinero y a partir del siglo XVI se transforma en un aserradero de mármoles vinculado a la construcción del monasterio del Escorial, fundamentalmente para las piezas decorativas de la construcción del monasterio. El siguiente dato del que se sabía del molino era de mediados ya del siglo XVIII, del catastro de Ensenada, en lo que se volvía a describir como molino harinero.
Es decir, parecía que había otra nueva transformación de la serrería en molino, pero que estaba en ruinas por falta de agua. En este caso la propiedad era de Gabriel Mingo, según relata el documento. García Guinea, cuando realiza estos dibujos que tienen a la derecha de una reconstrucción, un magnífico trabajo, dice que hay partes de la obra que tienen cemento y propone que su uso se prolongará hasta el siglo XIX e incluso el siglo XX. Teníamos, como he comentado antes, la ayuda de los trabajos que había hecho en el archivo de Torrelodones María Antonia Criado y los trabajos previos vinculados a los documentos de planeamiento que estaba redactando el Ayuntamiento de Torrelodones, en la que ya se recogían una serie de elementos patrimoniales para su catalogación, protección y demás. Lo que no había eran planos de detalle. Bueno, nosotros lo que hicimos fue consultar en un primer lugar las fuentes documentales. Fundamentalmente hemos accedido al Archivo Municipal de Torrelodones. La Hemeroteca Nacional ha sido una fuente importante de documentos y el Archivo de Protocolos Notariales, de los que accedimos a una parte de la documentación, hay otra que todavía tenemos pendiente de revisión. Y finalmente el Archivo Histórico Nacional, de la que, bueno, por problemas de tiempo no pudimos acceder a parte de la documentación porque los plazos son los que son en los archivos de la administración. Bueno, otra parte de la que estuvimos mirando también fue la cartografía histórica, en este caso los planos del Instituto Geográfico Nacional. No había demasiados planos de esa zona, más allá de los topográficos y sobre todo los catastrales. La fotografía aérea del siglo XX, que bueno, aportó una serie de datos, pero tampoco fueron demasiado relevantes. Y finalmente lo que sí hicimos fue un trabajo de campo para levantar unas primeras planimetrías que hicimos con gran dificultad porque es una zona de acceso difícil, restringido porque es una propiedad particular y que tiene una abundantísima vegetación sobre los restos, lo cual también nos dificultó mucho la realización de la documentación fotográfica, porque no hicimos ningún trabajo de limpieza ni de desbroce, sino simplemente documentar lo que se podía ver más o menos a simple vista. Es un estudio, como les digo, preliminar, porque nosotros lo hicimos en un tiempo muy corto, porque estaba cubierto por el permiso de prospección arqueológica que nosotros teníamos para hacer el trabajo del canal y la presa, que nos permitía el acceso a esa zona como elemento posiblemente relacionado con la presa y el canal, pero el plazo se acababa y tuvimos muy poco tiempo. El trabajo se hizo en mes y medio y por lo tanto hay partes que quedaron sin terminar del todo. El molino de Juan, como les digo, no se sabe a ciencia cierta cuándo arranca, cuándo se construye y empieza su funcionamiento como ingenio molinar para la molienda de grano. Lo que sí sabemos es que cualquier localidad que se precie para sobrevivir y evolucionar y progresar necesita un molino, lo mismo que una ferrería. Son elementos fundamentales en el desarrollo de cualquier localidad. Torrelodones tiene referencias documentales a partir de finales del siglo XVI. Hay un documento que relaciona el número de vecinos y demás, pero sabemos que población tuvo muchos siglos antes, aunque solo sea por la existencia de la torre de Torrelodones, que arrancaría en torno al siglo X. ¿Cómo se abastecía la población de Torrelodones en esas fechas? Porque lo que también es cierto es que Torrelodones está muy lejos de su principal caudal, que es el río Guadarrama, con lo cual el abastecimiento de grano, la vinculación de la localidad con algún molino no es fácil de plantear. Como les digo, el primer dato que tenemos del molino en el archivo municipal son unas cuentas de mediados prácticamente del siglo XVIII y se dice que está en ese momento casi arruinado o con poco funcionamiento, solo funcionaría unos pocos meses y con dificultades. Consultamos en un segundo momento también la relación de este molino con el Escorial, que es lo que se planteaba, que esa serrería podía haber abastecido la decoración y la obra del monasterio del Escorial. El Escorial tiene afortunadamente una ingente documentación y hay numerosísimos archivos sobre su construcción y su historia a lo largo de los siglos.
hay varios trabajos que recogen todas y cada una de las cuentas, de los contratos y de los documentos de compra del abastecimiento de la obra y de la vida del monasterio. En ninguno de estos inventarios, que se recogen desde 1560 hasta 1885, hay referencias a ningún molino existente en Torrelodones que tuviera relación con el Escorial. Solamente aparecen 2 apuntes en los que se le pide a Torrelodones que aporte dinero para el arreglo de la iglesia, pero ya en fecha muy posterior, ya en el siglo XIX. Por lo tanto, la relación del aserradero de mármol con el Escorial ya parecía algo complicado, a nivel documental al menos. Conseguimos un magnífico trabajo realizado en 1914 por 2 investigadores, Sias y Abad, que ellos estudiaron lo que era el entorno del monasterio, no el monasterio en sí, sino todo lo que un monasterio necesita para estar abastecido: molinos, tintes, sembrados, fincas frutales, todo lo que abastece a ese monasterio, y tampoco hacían referencia a que el molino del Torrelodones estuviera vinculado de alguna manera al abastecimiento del monasterio. Finalmente, un documento fundamental también ha sido una tesis doctoral de María Victoria Sánchez Martínez, que realizó en 2015, en el que estudia las serrerías de piedras duras del siglo XVI. Esta investigadora habla de que para el altar mayor del monasterio se construye ex profeso un molino en el arroyo del Batán, que es un afluente en la parte alta de la Aulencia, que construye el arquitecto Jacobo Metrezo para precisamente aportar los mármoles que construyeron ese altar mayor y otras partes del monasterio. Con lo cual parece que el aserradero de Torrelodones quedaría descartado de su relación con la construcción del monasterio del Escorial. Un documento singular que es un pleito que apareció en la Chancillería de Valladolid, en el Archivo Histórico Nacional, en aquella sección, en el que es un pleito de principios del siglo XVIII. Este documento ha sido muy importante porque ha aportado una fecha mucho más antigua del molino, un siglo, no menos, y el nombre de uno de sus propietarios, en este caso, de Francisco Martín, que fue el primer propietario conocido que tenemos del molino. Y finalmente, bueno, reseñar estos estudios que he comentado antes de García Guinea, que hicieron unas analíticas, incluso llegaron a hacer analíticas de mármoles que por desgracia no están publicados, de los mármoles que encontraron, y la primera propuesta de esta existencia y vida del molino de Juan y del aserradero de mármol. Este pleito arranca en 1715, pero en los pleitos siempre se hace relación a documentos anteriores. Y es importante porque recoge que los propietarios del molino, en torno a mediados del siglo XVII, eran Francisco Martín y su mujer Micaela López. Estos 2 personas piden un préstamo y que se lo concede la iglesia, la capellanía, de Juan de Ríos Cos. La iglesia tenía por costumbre hacer de prestamista o de valedora o de avalista a muchos vecinos, y en este caso estas personas no pueden hacer frente a este préstamo y los bienes pasan a la capellanía. El aval de este préstamo se considera que no cubre la cantidad prestada porque las propiedades se arruinan cuando mueren el matrimonio y proponen un pleito. Se describe los bienes que avalan el préstamo como un molino, 2 casas y otros bienes. En el molino solamente se hace referencia a lo que es el propio molino y una cuadra o casilla asociada, sin que sepamos más allá de qué estructura tendría. Y pensamos que la otro bien podría ser la casa que tuvieran en Torrelodones, en lo que era la población. La capellanía lo que hace es pedir que se ejecute el pago de la deuda que contrajeron
y finalmente, después de algún pleito, se les otorga la propiedad del Molino de Juan en 1697. Este pleito que ponen a la capellanía los herederos de Francisco Martín y Micaela López arranca, como les digo, en 1715, cuando ellos como herederos, Gabriel Mingo estaba casado con Teresa Martín, la hija de Francisco Martín y Micaela López, se consideran herederos legales de esos bienes y plantean un pleito a la capellanía que finalmente el pleito no termina, o sea, es un documento que no tiene resolución, o al menos no se ha conservado en ese expediente, y finalmente reconocen la propiedad porque Gabriel Mingo aparece como propietario en una residencia de 1740. En este caso, es curioso ver cómo este Gabriel Mingo debía ser una persona poderosa, porque 10 años después es alcalde de Torrelodones. En el catastro de Ensenada aparece como alcalde en las relaciones, y en las particulares, ahí sí se describe un poquito más el molino. Tiene una piedra, o sea, tiene solamente una muela. La cuadra ya está caída en ese momento y la finca tiene un solar, un terreno añadido. Está casi arruinado en ese momento, volvemos a ver cómo produce bastante poco desde ya la época de Francisco Martín, y está casi arruinado. La producción que tendría sería muy poco, apenas medio telemín por fanega, con lo cual probablemente moliera los meses con más agua, ¿no? Dejando de moler la mayoría del año. A partir del catastro de Ensenada, en que nos hacen esa descripción de lo que quedaba del molino, no tenemos más referencias. A finales del siglo XVIII no hay ninguna información en las relaciones que se hacen de cómo es y qué hay en Torrelodones, en las respuestas de Lorenzana, y en el libro de Madoz tampoco aparece ningún elemento que hable, ni ningún edificio dedicado a la molienda o a la serrería, con lo cual hay un vacío de un siglo, como veremos, del que no tenemos información de qué pasa con este ingenio. Los restos que se han conservado del Molino de Juan, o que pensamos que puedan corresponder a esta estructura que pensamos que podría arrancar en torno a principios del siglo XVII, se conserva lo que sería la presa, que está en diagonal en el río Guadarrama. Es una presa en escollera muy bonita, la pueden entrever aquí entre la espesura. Es una presa de escollera que tiene una pared vertical aquí y una pared inclinada aguas abajo, y que lo que hace es canalizar parte del agua del río a un canal, que es este que tenemos aquí. El canal parte de la presa con un paso, hay una losa que permite el paso de un lado a otro, y por aquí entraría el agua al canal que se dirigiría al molino. Aquí pueden ver uno de los bloques con una ranura. Aquí estaría alojada la compuerta, que se abriría o cerraría cuando se quisiera dar o no servicio de agua al molino. Hay una cosa curiosa justo en la entrada del canal, que es una pequeña balsa. Se ha construido un murete que permite remansar el agua, digamos, calmarla un poco desde su entrada en el río, de manera que se dirija por el canal de forma más tranquila. A partir de ahí el canal recorre esta distancia, no es demasiado largo, y su estructura es un canal que tiene a la izquierda, en la zona del monte, una pared construida que permite contener las tierras de ese espacio y no se atierre, no entren en el canal, y un muro al otro lado más bajo, que es el que está peor visto. Está muy aterrado en el interior, hay mucha arena que se ha ido depositando, y en algún tramo de este muro de protección está caído, pero en general se conserva bastante bien. Justo antes de llegar al molino, en esta zona de aquí, donde está esta plataforma, esta huerta, el número 2, encontramos esta preciosa sangría o sangrado del canal, en la que se permite que el agua continúe por el canal o derivarla de nuevo al río Guadarrama, cuando no se iba a moler o a funcionar el aserradero. Tiene también un paso, una losa que permite el paso de un lado a otro del canal, y nuevamente podemos ver las compuertas
que abren y cierran el paso del agua para llevarlo al molino o devolverlo a la madre del río, al río Guadarrama. Y finalmente, el tramo final es el que llegaría al edificio. Esta es la parte final del canal y aquí al fondo pueden ver lo que hoy es el edificio del aserradero. Este tramo probablemente esté parcialmente modificado, como luego veremos, porque se cambia el sistema que utilizaba el molino para moler las piedras para el aserradero. El canal terminaría en un cubo. Sabíamos que era un molino de cubo porque algún documento lo nombraba así como molino de cubo, aunque otros hablaban de molino de aceña, que es una rueda hidráulica. En este caso el cubo, aquí pueden verlo, es una maravilla de cubo de más de 2,5 metros de diámetro, con unos bloques, se llaman atanores, estas piezas curvas que son las que construyen un pozo, muy sólido, muy recio, que permite aguantar la presión del agua que se va a almacenar dentro de él. La foto de aquí de la derecha es la que sería el exterior, que es mucho más bajito. Ese cubo está parcialmente cortado, por lo que luego será la aceña, y conserva la salida de aguas. Ahora mismo está prácticamente llena de tierra casi hasta arriba, por aquí entraría el agua y pasaría a la parte de abajo, a lo que es el cárcavo. El agua entraría por aquí, movería una rueda con aspas que habría aquí dentro, aquí debajo, y esa rueda tendría un eje que pasaría por aquí y molería las piedras que estarían en una estancia, en un edificio que estaría colocado encima. Este cárcavo también está muy bien construido, todos los molinos tienen una construcción magnífica porque tiene que defenderse de la fuerza del agua, que ya hemos visto cómo de vez en cuando saca sus escrituras y reclama sus territorios. Por eso son estructuras muy bien construidas. El cárcavo lo que haría es recibir el agua, mover la piedra, demoler y dejar que el agua siguiera por su salida de vuelta al río Guadarrama. Sabemos que ha tenido varias reparaciones, podemos ver los anclajes de esa rueda en las paredes y cómo la erosión que provoca el agua en su salida hacia el río hace que se repare la parte de abajo, en este caso utilizando fragmentos de piedras de moler del propio molino para asentar o calzar los bloques del cárcavo. El cárcavo se sitúa aquí, este círculo que tienen aquí abajo, ese sería probablemente el molino ocupará la parte delantera o lateral de esa estructura. Bueno, el aserradero, esa estructura, ese molino, se va a transformar en un aserradero de mármoles. Ya hemos visto que no en el siglo XVI o XVII, vinculado al monasterio, sino un poco después, bastante después. Hemos documentado la empresa, el negocio que promueve la construcción de ese aserradero, que es una tienda, un obrador de José Chamadoira, que era un lapidario y marmolista, que tenía una tienda, un local, en la calle del Olivar número 22. Allí vendía lo que se usaba en ese momento en las cocinas, los fregaderos, las encimeras de las cocinas eran losas de mármol, las pilas que se usaban en los exteriores, en los patios también eran de mármol, y también sabemos por distintos anuncios que han aparecido en prensa de la época que vendía también chimeneas, ¿no? Frontales de chimeneas realizados en piedras nobles. Tenemos referencias de este industrial desde 1877, en el que aparecen los inventarios de industria en Madrid, como marmolista y lapidario. Hacía también lápidas para los cementerios. Fue además un personaje destacado a nivel empresarial porque fue representante sindical del gremio de marmolistas y hay algún documento que convoca reuniones del gremio en su local de la calle del Olivar. El primer documento que habla de que este señor contaba, además de con la tienda de la calle del Olivar, con una fábrica de aserrar mármoles, es un documento de 1881, en el que ya se habla de esta fábrica con la que cuenta con 3 sierras en esa fecha.
sabemos que fue yendo a menos esa fábrica, porque 2 o 3 años después, en lugar de 3 sierras, tiene solamente 2, o quizá fue una que se averió, pero vamos viendo cómo unos años después se reduce de 2 a 1 y finalmente hasta que deja de aparecer en 1899. Probablemente tendríamos la construcción para que estuviera en marcha con estas 3 sierras en 1881, quizá un año antes, en torno a 1880 o un poquito antes. El siguiente información que hemos encontrado, en este caso a través de la Hemeroteca Nacional, que tiene una información muy importante sobre esta industria, es de 1899. Chamadoira es demandado porque nuevamente vemos como el propietario de este ingenio hidráulico pide un préstamo y no puede pagarlo. En este caso la deuda era de 12.400 pesetas y le reclaman el pago de esta deuda. No puede hacer frente a ella y es condenado en el juicio al pago de la deuda y de las costas. Como no puede pagar, lo que hacen es venderlo en pública subasta y para hacer frente al pago de esa deuda. En este expediente de subasta se describen 3 edificios. Ya vemos como el molino de una casa y una cuadra ha pasado a tener 3 edificios. Una dedicada a aserradero, otra dedicada al laboreo y otro edificio del que no se describe su función. Ya cuando se subastan los bienes del molino, a finales del siglo XIX, del puente solamente quedaban los estribos, es decir, en algún momento sabemos que se usa, porque luego veremos algún detalle que nos habla de que lo usa el aserradero, pero debió destruirse y no se reparó. Ese expediente termina con una breve información de finales de 1899 en la que un heredero de Chamadoira pide que se anule el juicio, pero no se le tuvo en cuenta. Y luego tenemos, por último, una descripción que hace cuando habla de Torrelodones Ortega Rubio en 1921, que dice que hay una fábrica de aserrar mármoles. Al decirlo en el libro, parece que esta fábrica pudiera estar en funcionamiento en esta fecha, pero tenemos ciertas dudas. Ese lapso entre 1899 y 1921 no lo tenemos documentado, no sabemos si verdaderamente estaba en uso como industria o se había desmontado y no estaba funcionando. Bueno, nuestro trabajo de campo tuvo este resultado. Nosotros lo que hicimos fue recorrer el camino que lleva desde la actual calle Monterrey, esta es la vía del tren de ferrocarril de Torrelodones, en la parte sur, y baja un camino que se está documentado en los planos catastrales como Camino del Molino, ¿no? O Camino de la Fábrica también es conocido. Este camino entra en una finca particular, que es lo que tienen sin edificar, y nada más entrar hay una espectacular cantera de granito de época moderna. A mitad de camino atraviesa el Cordel del Gasco, una vía pecuaria que bueno, los camineros han reclamado y recuperado. Está todavía en tramitación tras la denuncia que ellos presentaron. No sé si en estos momentos ellos ha tenido ya resolución. En principio no nos consta que en 2018 tuviera algún movimiento más. Ese cordel termina en un descansadero, una zona de paso, de descanso de los ganados en su camino y junto al río Guadarrama, donde tendría un punto de abrevadero. Hay una fuente justo en el punto donde el camino cruza el cordel. Y por encima de esa fuente otra cantera también de época moderna. El plano de detalle de las estructuras, podemos ver los 3 edificios. El número 4 sería el aserradero, el número 5 es el taller de laboreo y el número 6 es el otro edificio que luego veremos con más detalle. Nosotros hemos interpretado como que probablemente pudiera ser un edificio de oficinas o relacionado con la gestión del molino. Podría también tener una parte de vivienda.
Vamos a ver ahora cada una de estas partes en detalle. La aceña es una obra que lo que hace es destruir parcialmente el molino. Hemos visto cómo corta el cubo, lo secciona en parte, y lo que hace es construir un pozo. Aquí tienen el dibujo de lo que queda de la parte del cubo del molino, y lo que hacen es hacer un pozo alargado, tallándolo en la roca, en la propia roca. Tiene un lado que está es de piedra basta y el otro lado sería el cubo. Y aquí llegaría el canal. El pozo de la Aceña tiene una escalera de acceso desde un lateral para tareas de mantenimiento probablemente, que es esta que tienen aquí a la izquierda, y un vano, una puerta, un espacio de paso hacia el interior del edificio, en el que hemos visto cómo hay huellas de anclajes de lo que probablemente era la estructura de la rueda hidráulica, ese aspa de palas de gran tamaño, que sería lo que daría la fuerza motriz a las sierras que estarían alojadas en el interior del edificio. Hemos puesto en la parte superior estas fotografías que son de las publicaciones de García Guinea, que son de los años 90, para que vean cómo la vegetación ha crecido bastante respecto a ese momento, pero las ruinas se han conservado bastante bien en estos 30 años que han pasado desde ese momento. El aserradero por dentro tiene, fíjense por ejemplo en esta fotografía, esta es una de las esquinas del interior, esta de aquí, una enorme vegetación de la que no hemos podido saber qué restos quedan, pero sí conserva numerosos elementos de apoyo de esas estructuras, esas sierras, esos pulidores o fragua que dicen los documentos que tenía este edificio. Encontramos plataformas en las que hay insertos, pernos de hierro que tienen hasta 2 centímetros de diámetro, es decir, para soportar el anclaje de grandes estructuras. Aquí, por ejemplo, vemos otro para encajar las vigas que podrían soportar quizá el tejado. Y es un edificio que tiene una muy buena construcción. Tiene varios accesos, un acceso por este lado, una puerta a este lado, y otras que salen a lo que sería el almacén, que está en la parte inferior. El problema de estos edificios es que están bastante afectados por la pérdida de la cubierta. La construcción no es mala al exterior, pero al perder la protección del tejado y no tener un alma en los muros, un mortero que rellena con potencia el interior, sufren mucho la erosión y están bastante afectados. El otro edificio, el número 5, el que tienen aquí, es lo que se denomina taller de laboreo. En este caso es un espacio diáfano, tiene muchísimos derrumbes en el interior, con lo cual no nos ha sido fácil ver estructuras interiores, pero sí hemos visto dos, este de aquí y este otro de aquí, que son dos apoyos en el centro que probablemente tengan que ver con el apoyo de o bien infraestructuras que tuviera el taller o bien el apoyo de la cubierta, del eje, de las dos aguas que probablemente tuvo. Es un edificio que tiene un acceso muy grande, ¿no? La puerta de acceso es tan grande que probablemente permitiría el paso de un carro, ¿no? Que pudiera entrar hasta el interior para recoger o dejar la carga de mármol que tuviera. Tiene una casilla adosada en este lado que tiene una construcción más tosca, pero no sabemos si podría estar asociada a la fábrica o es una construcción posterior vinculada a otros usos que se dieron en la zona, porque también aparece cegada la ventana que está justo al lado de esta casilla. No sabemos si puede tener algo que ver con temas de pastoreo, de ganadería, de cinegéticos asociados al uso de la finca. Eso es algo que quedará por ver. En este caso sabemos que estaba cubierto porque hay numerosas tejas en los derrumbes que aparecen en el interior. El tercer edificio es este que tienen aquí, el número 6. Es un edificio curioso y complejo porque va ido creciendo con el paso del tiempo. No sabemos si alguna de las partes pueda tener que ver con el antiguo molino o esa es parte de la estructura de la cuadra que relatan los documentos. En cualquier caso, sí hemos visto, hasta donde hemos podido ver, que tiene una primera estancia rectangular a la que se le adosa después, en un segundo momento, la parte de abajo. Vemos como los muros no se pegan uno a otro en lugar de enjarjarse
Y en esta zona de aquí abajo hemos visto cómo la construcción es algo diferente, incorporando ladrillo. Este ladrillo tampoco sabemos si es del momento de la construcción o alguna reparación posterior que pudo tener esta parte de la estructura. Y finalmente se le adosa a esta parte de aquí otra estructura que se accede por el norte y que, si se fijan, tiene el doble de grosor de muros, y en los alféizares de estas dos ventanas que dan al río Guadarrama aparecen huecos para insertar barrotes. Probablemente, o planteamos que pudiera ser la zona donde se guardaban pues, las nóminas o los documentos, las cosas valiosas que tuviera la gestión de esta empresa. Bueno, salimos ya al exterior, a la parte de fuera del aserradero. Delante del edificio principal del aserradero aparecen unas líneas de piedras hincadas en el suelo, estas que tienen aquí, que García Guinea en sus trabajos planteaba que podían ser un muelle, que sobre ellos hubiera una plataforma de madera para descargar con seguridad los paneles de mármol, las tablas, los tableros de mármol que después se iban a cortar. Nosotros hemos visto esas piedras, las hemos documentado y localizado, y hemos visto cómo no tienen ninguna a la misma altura. La parte superior de estos bloques no está trabajada ni preparada para sentar otro elemento sobre ellas. Y lo que pensamos es que estas piedras, además de un suelo absolutamente arenoso, de arena de río, es una superficie preparada para almacenar los tableros, exactamente igual que hacen en esta zona de aquí. Son elementos que permitirían apoyar los tableros verticales, pues porque horizontales son muy frágiles y se partirían. Y están colocadas de manera ordenada para que pudieran colocar los diferentes tipos de mármol o colores de las piedras que estaban aserrando en ese momento. Asociados a los tres edificios y al almacén, hay distintas plataformas que pensamos que son espacios de uso tanto del molino como del aserradero, lo que serían huertas, zonas de cultivo que abastecerían a las personas que trabajaran o vivieran tanto en el molino como en el aserradero. Son este espacio de aquí arriba, este otro de aquí, que probablemente sí que esté vinculado al molino por su cercanía física, el almacén y junto al río Guadarrama, en un escalón más bajo, esta otra zona. Los tres edificios tienen una especie de plaza central que los organiza, al que llega el camino, lo atraviesa y se dirige hacia el puente. El camino, que hemos visto que parte de la calle Monterrey y que baja hasta el molino, es un camino carretero, es decir, tiene una anchura suficiente como para que pase un carro, tiene un trazado adecuado al peso que iban a tener las carretas cargadas con mármoles, tanto en la bajada como en la subida, desde la garganta del río, desde la hoz del Gasco, y en las curvas tiene más anchura para permitir el giro de los carros con seguridad. El último tramo del camino está variado con respecto a su trazado original, porque la erosión ha hecho que se creen distintas roderas y demás, y actualmente va por algunos tramos, ha cambiado su trazado, pero lo hemos podido seguir más o menos. Y finalmente, el puente. Del puente quedan solamente los estribos y no demasiado bien conservados. La parte de arriba tienen imágenes de lo que es el lado de Galapagar, en el que hay construido un pequeño murete. Lo pueden ver aquí un poco mejor desde arriba. Y en las piedras que hay detrás están las huellas de los anclajes de la estructura de la tabla del puente. En la parte que da a Torrelodones sí es más evidente, aquí tienen lo que sería el final, a partir de aquí arrancaría la tapa del puente, la embocadura de ese camino construida con grandes sillares que probablemente tenga alguna reparación ya de época del molino, porque estos sillares que pueden ver en esta fotografía están calzados con bloques de mármol, con trozos de mármol. Por lo tanto, probablemente lo arreglaron cuando se monta la empresa, finales, el último final del siglo XIX, y arreglarían en parte el acceso al puente. Finalmente, dentro de la finca, ya no vinculado a este ingenio industrial, las dos canteras que les he señalado anteriormente, la que tienen a la izquierda es una enorme cantera
justo en la entrada de la finca, donde arranca el camino. La fuente, que tienen la foto en el puente, que estaría en el y finalmente, encima de la fuente estaría esta otra cantera más pequeñita. Nos pensamos que estas canteras tengan que ver con el molino, son de granito y en el molino, en el aserradero, no se ha documentado que cortaran granito. Probablemente tengan que ver más con la construcción o bien del ferrocarril y de la colonia de la zona de la estación de Torrelodones. Bueno, concluimos que después de nuestro trabajo adelantamos en un siglo la existencia de este molino, ya no de mediados del siglo XVIII, sino anterior al menos a 1679, en el que ya lo vemos arruinado, que Juan no se llamaba Mingo, en muchos documentos aparece el molino de Juan Mingo. Mingo era Gabriel, el yerno de Juan, y aparece otro Juan, que es el de la capellanía, pero ninguno de los dos propietarios que conocemos, ni Gabriel ni Francisco, se llaman Juan. Entonces seguimos con el misterio de quién es el Juan que da nombre a ese molino. Probablemente antes de Francisco y quizá fuera su inicial constructor. El aserradero de Mármoles se construye un poco antes de 1881, cuando ya vemos que José Chamadoira lo tiene en marcha con sus 3 sierras. Construye un edificio o 2 más, al menos independientes, y parte de los restos del molino los amortiza, como es el caso del cubo o el canal, la presa, pero destruye una gran parte del molino. Estuvo funcionando como aserradero durante 19 años, pero yendo a menos, recortando el número de maquinarias y por tanto la producción. Y terminando, como hemos visto, por un pleito, por una deuda. El acceso principal siempre se ha realizado por el norte, más que por la zona de Galapagar, que es el camino histórico que se ha conservado. Pero sabemos que por el sur se transitó porque se repara el puente. No tiene ninguna relación, como hemos visto, con la obra del monasterio del Escorial, pero que consideramos un elemento muy relevante, primero porque es el único molino que tiene Torrelodones, un elemento imprescindible, como sabemos, para el desarrollo de cualquier pueblo, y porque su tipo de fuerza motriz, la aceña, hay muy pocos ejemplos y muy pocos, todavía menos conservados, a nivel de Comunidad de Madrid y a nivel nacional, con lo cual sería muy interesante poder enseñar este tipo de funcionamiento en un elemento que está además en un espacio absolutamente excepcional. Es una zona protegida por su los especiales valores naturales y paisajísticos en el Parque Regional de la Cuenca Media del Guadarrama, con una vía pecuaria pasando por su cercanía, canteras que hablan del aprovechamiento también, con lo cual todo se suma para tener un gran elemento patrimonial en Torrelodones. ¿Qué es lo que queda por saber? Bueno, como hemos visto, el origen del molino todavía no lo tenemos claro, y ni quién fue el Juan que le da nombre. Ese lapso que tenemos desde mediados del siglo XVIII hasta que se instala la industria del aserradero, no sabemos qué pasa con esa, ni quiénes son sus propietarios, ni si tiene uso o sigue arruinado. Cuando arranca el ingenio del aserradero, parece que estaría en torno a 1880, pero nos quedaría por comprobar en qué momento compra José Chamadoira ese molino para construir el aserradero. Y algo interesante también es cómo se aprovisionaba, de qué manera llegaban a la fábrica, al aserradero, los mármoles y cuáles eran sus vías de comercialización, más allá de lo que ya sabemos que era su tienda en la calle del Olivar. Se ha consultado el archivo de Renfe y no aparece ningún traslado o transporte de mármoles en las fechas en las que se instala el ferrocarril y la fábrica, así que bueno, en cualquier caso es algo a revisar un poco más. Faltaría por ver, pues eso, cómo es el interior, hacer una pequeña reconstrucción de cómo estaría organizada la producción del aserradero.
¿Y qué pasa después? Sabemos que la finca es comprada por el torero nuevamente vendida en torno a los años 30, que son sus actuales propietarios. Parece que no tuvo más allá funcionamiento de cuando es subastado y vendido, pero es algo que hay que ampliar en el estudio documental. Y bueno, los planos y la documentación fotográfica la hemos hecho con dificultades porque la vegetación es muy abundante. Sería necesario hacer una limpieza y sobre todo una consolidación, porque en algunos puntos de algunas de las estructuras la conservación es muy deficiente. Bueno, con esto avanzamos lo que es un elemento patrimonial, en nuestra opinión, muy destacado del patrimonio de Torrelodones. Y bueno, agradecerle su atención y bueno, esperamos que haya muchas preguntas y esperamos también poder responderlas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Charo. Muy interesante el tema del molino. Lo que pasa que yo quería decir que tú eres capaz de hacer interesante una charla sobre tornillos Allen, por decir algo. Entonces, pero bueno, sí, es un elemento patrimonial que por supuesto hay que intentar recuperar. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahora voy a pasar a preguntarte lo que nuestros contertulios, bueno, la gente que está viendo esta magnífica conferencia, pues nos está preguntando. Alejandro pregunta, ¿podéis proporcionar vías de contacto de Charo y el equipo de arqueología, por favor? Bueno, esa pregunta es fácil. Tenemos una página web que es Equipo A de Arqueología. Nuestro correo electrónico es también equipoadearqueología@gmail.com. Y nada, encantados de que contactéis con nosotros para contaros y estar informados de nuestros proyectos. Y si a alguno le apetece participar, nosotros encantados. Alejandro pregunta que si tenéis conocimiento de que el Ayuntamiento de Torrelodones se haya planteado recuperar este elemento patrimonial tan importante. Bueno, vaya por delante que es una propiedad particular. El ayuntamiento está muy interesado en conocer toda la historia de su patrimonio. De hecho, cuando nosotros fuimos en 2018, comentarles que habíamos llegado con los caminos de la presa hasta el Molino de Juan, les faltó tiempo para decir, oye, pues vamos a ver, no sabemos, tenemos muchas dudas de este edificio, ¿podríais vosotros dentro de este trabajo hacer un pequeño estudio para que conociéramos un poco? Y por eso empezamos a conocer este elemento tan singular y tan curioso. Me consta que el actual equipo de gobierno sigue en la misma línea de proteger el patrimonio, de intentar que los vecinos de Torrelodones miren un poco más hacia el entorno espectacular que les rodea y del que no solamente tienen un patrimonio natural excepcional, sino que dentro de ese patrimonio hay elementos tan destacadísimos como es, en este caso, el Molino de Juan, pero también la presa del Gasco, el canal del Guadarrama, y los puentes. O sea, es un patrimonio realmente excepcional y me consta que el ayuntamiento está apostando fuerte por este tema. También pregunta Alejandro, es una pregunta que hace a Camineros, que si la vía pecuaria del Cordel del Gasco se ha podido recuperar. ¿Cuál es la situación actual? A ver, hasta donde yo sé, Camineros presentó una denuncia, se demostró que la vía pecuaria estaba deslindada y amojonada, o sea, trazada, pero se le quitó el uso o algo así. Es que, a ver, yo los términos los hago fatal. Quizá Alfonso, si está por ahí, pueda explicar un poco mejor que yo. Sé que estaba en trámites de recuperación, en tramitación, tras la denuncia que hizo Camineros, pero en 2018 yo creo que todavía no se había resuelto el asunto. Yo creo que tampoco se ha resuelto el asunto. Si Isabel o Ricardo, alguno queréis escribir ahí si hay alguna novedad. Yo lo que os puedo contar que estuvimos allí hace unos años y salimos como un ece homo, porque está
totalmente llena de vegetación, nos pinchamos muchísimo, pero muchísimo, pero bueno, y creo que todavía no se ha conseguido nada, ¿vale? Ricardo ha levantado la mano y yo no sé qué se puede hacer al levantar la mano. Voy a intentar activarle el vídeo para que nos pueda, o sea, el micrófono, para que nos pueda documentar algo más sobre este tema. A ver si te encuentro, Ricardo, un momento. Pues no lo sé. Ahora, Ricardo, tendrías tú que activar tu vídeo, creo. O sea, tu audio. Pues no lo consigo. José Luis. Ah, Isabel, sí. Hola, oye, yo me he activado yo solita mi audio. No, mira, es que yo quería comentar, no, lo del tema de la vía sigue sin solucionarse, entre otras cosas. Bueno, ahora nos dirá Ricardo mejor, pero porque había problemas con la propiedad o se intentó hacer una permuta con la propiedad, algo así, como la propiedad está en venta o ha estado en venta, pues estaba todo un poco parado. Pero sí que es verdad que que Vías Pecuarias reconoció que eso está ahí, que hay que recuperarlo. No, yo lo que quería era añadir, yo creo que por lo que yo vi, el aserradero en realidad nunca llegó a tener esas 3 sierras. Esa era la idea primera de José Chamadoira, pero solo llegó a instalar 2 y una de ellas se estropeó muy pronto y nunca la reparó. O sea, que era un negocio que desde el principio bueno, iba un poco cuesta abajo. Aún así, es verdad, por los estudios de García Guinea y por los documentos que yo he visto, la cantidad de piedras que pudo tener ahí, que de todo, de lo que tú decías, frentes de chimeneas, bueno, todo tipo de obras, además de piedras de todo tipo y de toda España. Y entre ellas, es verdad que no tiene nada que ver con el monasterio del Escorial, pero sí que hizo cortó algunas piezas para la construcción de la Catedral de la Almudena. O sea que era un negocio, a mí me resulta llamativo que con la poca cantidad de agua que lleva normalmente el Guadarrama pudiese tener tanta actividad. Y luego otra cosa curiosa es que cuando cierra el molino, cierran al mismo tiempo prácticamente cierran la mitad de los pocos comercios, que era la única industria que había en Torrelodones. De hecho, esos 20 años que estuvo activo, lo que era entonces, ¿no?, lo que sería el equivalente ahora el IAE, pues la mitad de lo que recaudaba el ayuntamiento provenía de este aserradero, con lo cual a nivel local sí que fue una industria que tuvo mucha importancia a nivel muy local y durante muy pocos años, pero sí que tuvo mucha importancia. Y este hombre, yo creo recordar que venía, bueno, el apellido ya se puede ver, que venía de Galicia. El origen es gallego, al menos el apellido sí es. Pero bueno, son cosas que habrá que seguir profundizando porque la verdad es que el tema es apasionante y a nivel local debió tener su importancia porque la infraestructura que construye para que durara 20 años es muy potente. Son 3 edificios los que levanta en el Quinto Pino, teniendo que trasladar hasta allí materiales de construcción, maquinaria y luego toda la piedra para cortar, todo el mármol, que viene desde distintas partes de España. Ricardo, no sé si quieres hablar. Sí, no sé si me oís. Sí, perfectamente. Perfecto, bien. Yo lo que quería aportar era, por una parte, el tema del cordel, de la vía pecuaria. Respecto al molino, como antecedente, decir que cuando estuvimos revisando en Camineros la documentación de las revistas municipales históricas de Torrelodones, localizamos desde los años 90 varios artículos sobre este molino en concreto, firmados por García Guinea. Nos pusimos en contacto con él. García Guinea en ese momento era el responsable de geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales
le interesó mucho que se recuperara sus antiguos artículos. Fuimos a ver el molino de nuevo. Nos informó de las piezas de mármol que no se llegaron a cortar y que estaban allí, los bloques que estaban pendientes de corte y que ahí se han quedado. Nos lo identificó como mármol de Macael, mármol procedente de Almería, y nos aportó también los esquemas de trabajo que ellos habían realizado e incluso su propuesta de hacer una ruta cultural vinculándola con la presa del Gasco y el canal de Guadarrama. Y respecto a la terminación, destacar que también Isabel ha localizado en el boletín de la Comunidad de Madrid, de la provincia de Madrid en aquel momento, la subasta de material, de piezas de maquinaria, pero como resto casi de chatarra, en el año 1899. Y respecto a la vía pecuaria del Cordel, nosotros estuvimos viendo el seguimiento del trazado de la vía pecuaria y vimos que efectivamente está documentado en su paso atravesando la finca de la Casona y llegando hasta el descansadero del Charco de la Paloma. El trazado de la vía pecuaria en los documentos está documentado, aunque también es verdad que el marqués de Valtierra intentó cambiar su trazado para que no le molestara dentro de su finca y se fuera por un trazado perimetral. Esto llegó incluso a aprobarse por este cambio de trazado, pero no se consolidó porque había que pagar unas cantidades y el señor Márquez no las abonó, con lo cual el trazado del Cordel sigue siendo el original. Para confirmar toda la situación y tratar de garantizarla, además de denunciar el cierre del Cordel por abandono fundamentalmente, porque por la parte del Gasco no está cerrado físicamente, conseguimos realizar una visita a esa zona con el concejal Santiago Fernández en aquel momento y con Millán, que era el responsable de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. Y in situ y con los planos que le aportamos, aceptó que efectivamente el Cordel era como defendíamos nosotros, que pasaba por la finca La Casona y atravesaba el camino del molino hasta llegar al río. Aceptó que la existencia del Cordel y aceptó además que había que recuperar los mojones del Cordel. La recuperación es puramente técnica, ya que tenemos los levantamientos topográficos de la época en el cual van señalizados perfectamente cada uno de los puntos donde había que levantar de nuevo los mojones perdidos. ¿Qué ocurre? Que eso quedó pendiente por conversaciones con el Ayuntamiento de Torrelodones en aquel momento, porque incluso se barajó la posibilidad de facilitar una posible permuta del Cordel con el camino, de forma que la propiedad no tuviera un cordel público a escasos metros de su casa principal y facilitar a toda la ciudadanía de Torrelodones el acceso por el camino del molino hasta el propio molino. Eso, bueno, pues no se terminó de consolidar y quedó pendiente y esperamos que ahora con el nuevo equipo de gobierno pues se pueda volver a abordar el tema. Pero está aceptado por parte de vías pecuarias la existencia del cordel. Y lo que ocurre es que también dicen que hay que desbrozarlo y hacer los nuevos levantamientos topográficos. Pero bueno, eso ya es un trabajo técnico, que hay un problema de presupuesto, pero exclusivamente de presupuesto. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Alejandro dice que es un tema muy poco conocido y que si nos podrías proporcionar bibliografía más amplia, para ampliar. Sobre el molino y el aserradero. Sí. El problema es que no la hay. Claro. O sea, ya hemos explicado cómo hay escasos documentos relativos al molino, que son, pues eso, el catastro de Ensenada, este pleito de la Chancillería de Valladolid, pero no más allá de los trabajos que hay sobre el monasterio del Escorial o genéricos sobre los aserraderos, porque son, en ambos casos, empresas particulares, no son de los ayuntamientos, con lo cual nadie, salvo García Guinea, que es el que en los años 90 hizo ese trabajo de investigación para el Ayuntamiento de Torrelodones, en la que que luego publicó en distintos artículos, como ha explicado Ricardo, en la revista municipal. Era un proyecto turístico, natural y patrimonial que
hacía hincapié en ese valor paisajístico y natural de la hoz del Gasco, vinculando además los elementos patrimoniales que allí había, que eran el canal, la presa y en este caso el molino de Juan. No hay más bibliografía que la de los trabajos de García Guinea hasta el momento. No sé si habrá alguna referencia, algún pequeño artículo en alguna otra revista local o que hable sobre aserraderos, pero no nos consta. Yo te quería preguntar si os consta que si desde Galapagar se llegaba, antes has comentado que hay un camino, y yo sé que hay un camino público, bueno, que está en el inventario de caminos de Galapagar como público, pero hace mucho que no se utiliza, por supuesto, está totalmente abandonado. Si habéis encontrado algún dato sobre si alguien llegaba desde Galapagar. Sí, claro, el puente atravesaba el río Guadarrama y llegaba a la carretera, actual carretera de Galapagar. Es un camino que está denominado como de la Fuente. Viene desde esa carretera y baja hasta el puente, pasando por la Fuente. Además, hay otros 2 caminos que saliendo desde la presa llegan hasta allí. Uno trazado probablemente para comprobar el nivel máximo de las aguas. Son caminos que están muy bien construidos porque tienen sus defensas, sus muros que sujetan el camino para el paso de los carros que llevarían las piedras a la presa y llegan hasta el puente desde la presa. Comunicación con Galapagar lo había seguro. Actualmente, desde la carretera de Galapagar no se puede llegar al puente del Molino de Juan porque son fincas particulares que están cerradas. Sí, uno de tantos caminos que están cerrados. Todos esos caminos ahora mismo son fincas particulares cerradas. Sí. Lo mismo que para acceder al Molino de Juan, que es una finca cerrada, y lo de pincharse por allí también lo hemos sufrido en carne. Sí. Y otra pregunta, aparte de mármoles, ¿habéis encontrado algún otro tipo de roca que se cortaba allí? En principio solo mármoles, que sepamos. Es verdad que nosotros no hemos hecho un estudio de los materiales. Hemos visto, pues eso, que hay mármol rojo, lo hay verde, negro, blanco, pero ni somos especialistas. En este caso García Guinea sabemos, porque lo publica, que tomó muestras y que hizo un estudio, láminas delgadas y estudios de procedencia, pero no lo ha publicado en la revista municipal y no hemos accedido no hemos podido acceder al estudio detallado que hizo. Sería una información interesante de incorporar en una segunda fase de estudio de este molino, si él fuera tan amable de colaborar aportando esta información, porque él dice en sus publicaciones que ha tomado una serie de muestras, pues eso, que hay mármoles de distintas partes de España, pero no sabemos los resultados de esas analíticas y de esas muestras. Muy bien. Comentar solamente que en las visitas que hicimos en su momento, en la parte de abajo, aguas abajo del molino, en la zona de escombrera, hay numerosos restos de pórfido y pensamos que también se pudo utilizar para el corte de pórfido para los palacetes de la zona. Y hay numerosísimos restos de cuchillas que debían ser utilizadas para el corte. Muy bien. Isabel dice, en el inventario que se hace cuando se vende todo, ¿hay una relación de todo el material que tenía ya acumulado? En el inventario... no, perdona, es que no era una pregunta. yo digo que cuando se vende todo eso por los problemas económicos que ha dicho Charo, hay un listado con todo el material que tiene todas las placas y es que no lo tengo aquí ahora delante y no me lo sé de memoria, pero sí que es verdad que hay una relación muy larga de todo tipo de no solo de tipo de cortes, sino de tipo de materiales distintos, ¿no? De distintos tipos de, que no sé, yo no recuerdo ahora si son todo tipos de mármoles o hay otro tipo de piedras, pero mucho tipo de piedras muy, muy diferentes. ¿Sí? Es importante ese documento del que habla Isabel, porque lo que se hace es tasar todo lo que tiene valor en esa industria
para poder cubrir la deuda, sacarlo a subasta y venderlo. Entonces se hacen 2 lotes, en uno van los edificios, la maquinaria y las tierras, y en el otro van los materiales, lo que era el mármol en bruto. Entonces se saca como en 2 lotes a pública subasta, y esa relación en la que se da valor a tantos metros cuadrados de mármol de tal tipo, o una fragua portátil que vale tanto, si está en uso o no está en uso. Toda esa información es importante a la hora de reconstruir lo que fue el final de la industria. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, el resto de comentarios del chat son por agradecerte lo interesante que ha sido y lo bien que has planteado esta charla. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Charo. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Esperemos que pronto nos podamos ver por donde nos gusta a nosotros, que es por los caminos y por nuestro patrimonio, que tan rico es en nuestra sierra. Pues de nuevo te reitero, Charo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y cuidaros muchos. También recordaros que esta charla se está grabando y que luego la subiremos a la página web, al canal de YouTube de Camineros. Pues muchas gracias y que vaya todo muy bien. Salud. Muchas gracias a todos. Adiós, Charo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos.